Recibimos en BTV Noticias al experto en terrorismo islámico, Gabriel Ventasgal. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Un placer. ¿Podríamos decir que el Estado Islámico hoy es la peor amenaza a nivel mundial? No, porque lo que sucederá es que el Estado Islámico como organización es probable que en pocas semanas o meses caiga. Está por caer Mosul, la capital en Irak, y después va a caer Raqqa, que es la capital en Siria. El Estado Islámico se va a transformar en una especie de Al-Qaeda y se mudará posiblemente a Afganistán. Lo que sucede es que el Estado Islámico es una idea. Cuando caiga el Estado Islámico como organización, el terrorismo va a aumentar probablemente en Europa. Esto sería peor, porque fragmentado entonces la situación sería mucho más complicada a nivel mundial. Lo que sucede de verdad es que un teólogo del terrorismo llamado Abu Musab Suri escribió un texto que dice lo siguiente: no vengan más al Estado Islámico, quédense en Europa. Cada persona es un terrorista, cada persona es un ejército. Tú te autoadoctrinas, tú decides dónde atacar, tú lo ejecutas, tú te filmas y dices que es una obra del Estado Islámico. Se conoce el modelo como solo yihadista. Este modelo es muy difícil de evitar por fuerza de seguridad. Gabriel, a propósito, ¿América es un continente vulnerable al terrorismo? Con los últimos hechos, por ejemplo, lo de la embajada, lo de la página web del ejército argentino el día de hoy, lo que sucedió hace unos años en la AMIA, Argentina por lo menos es un punto clave. Todo el continente. Mira, cuando tú hablas de terrorismo tienes que diferenciar entre terrorismo sunita, ISIS, Al-Qaeda, Hamas. En esto es menos probable un ataque de ISIS, por ejemplo. Lo de la página no te dice que haya mucho terrorismo sunita en Sudamérica. En Sudamérica hay terrorismo especialmente chiita, porque tiene una boca de entrada, que es Venezuela, donde terroristas chiitas deambulan por nuestro continente con pasaportes venezolanos y pueden pasar fronteras y hacer atentados como ya han hecho. Han hecho 2 en Argentina, 1 en Panamá, se ha detenido hace una semana 2 terroristas que querían hacer atentados en la Embajada de Estados Unidos y también de Israel. Tenemos más probabilidades de atentados chiitas aquí. Para los estrategas occidentales, el problema del ISIS tiene que ver justamente con el mundo musulmán más que con Occidente. Entonces, el combate, todo el peso es de ellos. Mira, un consejo de amigos. Cuando escuches a alguien del Medio Oriente que hable de Medio Oriente y no se especializa en religión islámica, es un charlatán. Los conflictos en Medio Oriente son religiosos. ¿Cómo explicas la guerra en Siria? Una guerra entre chiitas y sunitas. ¿Cómo explicas en Irak? En Yemen, la religión en Medio Oriente manda y por lo tanto, lamentablemente, los conflictos son religiosos. A propósito de eso, tú mencionabas en alguna oportunidad que sus atentados, sus ataques tienen que ver con agresiones a las culturas. Porque toda la cultura occidental, el hecho que tú estés presentando un noticiero y que te vistas de la forma occidental que te vistes, se conoce como Jahiliya. Es la confusión y la infección de Occidente. Por lo tanto, hay que combatir a la Jahiliya. No importa si es ISIS, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah. Ellos tienen un problema con la cultura occidental. Con la cultura occidental representa Uruguay, es un país occidental, es un país democrático. Por lo tanto, debería en X circunstancias ser también blanco posible. ¿Por qué no lo es? Porque quedan lejos y porque Uruguay no ha ofendido al Islam. A propósito de esa era la pregunta que te iba a hacer. O sea, que no somos un blanco para el Estado Islámico, mucho menos para el terrorismo. En este caso, por poca significación. Por ejemplo, en comparación con la República Argentina. Pero, si mañana un uruguayo se le ocurre hacer la locura de deambular por la plaza central de la ciudad con una camiseta que diga, por ejemplo, Mahoma es un pedófilo, y esa imagen deambula por todo el Medio Oriente, las embajadas de Uruguay van a ser incendiadas en todo el Medio Oriente. Fíjate, la acción de un loco puede transformar a Uruguay en un blanco para la venganza. ¿Ha cambiado el Estado Islámico su modus operandi en los últimos atentados? Atacan con cuchillos, también chocan sus propios autos. ¿Cómo se visualiza esto? ¿Cómo se puede explicar este cambio? Más que nada por eso que te acabo de decir ahora, que no hay una estructura madre llamada Estado Islámico. Son células individuales de personas que se autoadoctrinan y que ejecutan las acciones solos. Pero no nos equivoquemos, los atentados con coches y los atentados con cuchillos ya existían en el Medio Oriente, lo veíamos mucho más en Israel y mucho menos en Europa. Ahora se copian. Mañana alguien inventa una nueva forma de hacer atentados terroristas y todos los demás van a intentar copiarlo. Por lo tanto, no demos ideas a la audiencia de cómo podría ser un atentado peor. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí en BTV Noticias. Un placer.